presentación. Gracias, Nerea. Bueno, en primer lugar, nada, daros la bienvenida a todos. Me vais a permitir que, bueno, pues que os tutee a todos desde la distancia. En primer lugar, presentarme. Mi nombre es Iván Toda, soy consultor de expansión de negocio dentro de EPOR y del Grupo Integra. Y bueno, estaré haciendo un poquito la primera introducción y la presentación de este webinar y daré paso a mi compañera Lidia Orellana, que es nuestra responsable del área de Data e Inteligencia Artificial. ¿Qué tal, Lidia? Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, antes de darle ya paso a Lidia, recordar lo que siempre comentamos al principio de los webinars, ¿no? En primer lugar, comentar que la sesión ya la estamos grabando. Si tenéis algún tipo de problema con la grabación, no os preocupéis, os la podemos enviar. También activamos la zona de preguntas para que si tenéis algún tipo de pregunta nos la hagáis en lo que es la herramienta. No podemos abrir los micrófonos. Un segundito que estoy aquí, que voy a disculpadme. Aquí el directo, que es que se oía un avión y estoy cerrando mi ventana. Disculpadme. Bueno, eso, que no podemos activar los micrófonos, entonces, bueno, pues os lo podremos contestar las preguntas que nos hagáis y que nos la dejéis ahí en la zona de preguntas. Y también activamos la zona de chat por si tenéis algún tipo de problema, pues también os lo podéis indicar ahí. Entonces, lo dicho, vamos a ir comenzando el webinar. Si se os ocurre algún tipo de pregunta, os animamos a que nos lo vayáis indicando en la zona de preguntas. Intentaremos dejar los últimos 5 minutos para responderos si es posible y si no, os contestaremos posteriormente. Y también aquí, como veis, os indicamos nuestros correos electrónicos para que, bueno, pues si después del webinar tenéis algún tipo de, bueno, pues de pregunta o queréis contactar con nosotros, pues también lo mismo, tenéis allí nuestros contactos, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues nada, muy rápidamente, por mi parte, vamos a ir pasando con la presentación. Vamos a ver un poquito quiénes, bueno, pues nada, muy breve quiénes somos, por si no nos conocíais. Vamos a estar hablando brevemente de lo que es la suite Power BI para contextualizar el por qué hoy queremos focalizarnos en la herramienta que nos va a permitir hacer informes paginados y no tanto la parte de cuadros de mando. Y luego pasaremos a una demo muy chula que ha preparado Lidia y también os dejaremos algunos enlaces de interés, ¿de acuerdo? Así que, bueno, también lo pasamos. Tampoco quiero hacer mucha presentación comercial. Tenéis aquí, como os la enviaremos, bueno, pues simplemente dejadme daros, nada, dos pinceladas por si no nos conocíais. Al final somos un Grupo Integra, somos una consultora tecnológica y estratégica que estamos pues, más de 600 personas en toda España. Tenéis aquí nuestras, donde estamos con nuestras sedes y, bueno, un poco nuestro objetivo, como decimos aquí, ¿no? Es acompañaros, ser vuestro partner en lo que sería vuestro crecimiento, vuestra transformación digital y vuestro empoderamiento en todo lo que sería soluciones tecnológicas y de consultoría estratégica, ¿no? Si pasamos a la siguiente, podemos ver a la siguiente página, podemos ver aquí un poco las distintas líneas de actuación en las que os podemos dar servicio y los distintos fabricantes y partners con los que estamos trabajando. Tampoco, insisto, no quiero hacer aquí presentación, simplemente quiero que veáis que dentro de las líneas de actuación tenemos un área más específica que es de inteligencia de data e inteligencia artificial. Ahí es donde está Lidia capitaneando todo su equipo y es donde estamos haciendo proyectos de consultoría, de creación de cuadros de mando, de analítica avanzada, de inteligencia artificial y con, vamos a decir, con Microsoft como una de las palancas más importantes y, evidentemente, con toda la suite de Power BI, ¿no? Pasamos a la siguiente, simplemente para que lo veáis. Aquí un poco simplemente podéis ver pues, un poco todo el portfolio de servicios que podemos plantearos en este área, desde proyectos más de Business Intelligence, de analítica avanzada, de creación de dashboards, de chatos, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, tampoco quiero hacer mucha presentación comercial. Bueno, si estáis más interesados en profundizar y que os contemos más en detalle pues, servicios y el portfolio que os podemos plantear, nos tenéis a vuestra disposición. Hoy lo que queremos es, y ya le voy a dar paso a Lidia para que empiece con su exposición, hoy lo que queríamos era sobre todo, dentro de nuestro área de Power BI, bueno, pues al final estamos 20 y tantas personas en las que solo nos dedicamos a realización de proyectos de Business Intelligence. Sí que es verdad que hemos estado hablando principalmente vamos a decir, de Power BI en su generalidad. Hemos hecho muchos webinars
de lo que es la herramienta de autor, ¿no? De Power BI Desktop, de cómo, bueno, pues de cómo crear de forma sencilla cuadros de mando, de cómo publicarlos en el servicio, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora os contará Lidia pues una línea en la que se está trabajando y que, bueno, y que desde hace ya tiempo se está Power BI ha ido incorporando a su portfolio de soluciones, que es Paginate Reports, que es una herramienta complementaria muy interesante a lo que es para la creación de, pues eso, de informes paginados. Así que, para no chafarte ya más la presentación, Lidia, que yo quiero que ya seas tú la que les cuente y les explique bien el porqué de esta herramienta, nada, te dejo paso y, bueno, a ver qué os parece. Venga, Muy Lidia, cuando bien, tú quieras. muy bien, pues muchísimas gracias, Iván, y bienvenidos todos. Muchas gracias por pues, dedicarnos esta horita de vuestro tiempo, ¿no? Como bien decía Iván, vamos a empezar contextualizando un poquito. Al final vamos a hablar fundamentalmente de informes paginados, pero no debemos olvidar que están englobados dentro de toda la suite y toda la tecnología como es Power BI, ¿vale? Al final, mi objetivo principal en este webinar es contextualizar, y si al acabar el webinar pues todos vosotros he conseguido clarificar o aclarar cuándo utilizar una herramienta y cuándo utilizar otra, pues me voy con el objetivo cumplido, ¿no? Al final, en nuestra experiencia, muchas veces esta gran variedad o este alto contenido de herramientas dentro de la suite de Power BI, evidentemente es algo muy, muy beneficioso, pero muchas veces nos lleva a confusión, ¿no? Y al final, ¿cuál es la mejor herramienta en cada momento para cada propósito, ¿no? Y en nuestra experiencia, al final del día, pues muchas veces nos enfrentamos a necesidades que intentamos resolver con cuadros de mando y parece que Power BI Desktop es la solución para todo, y evidentemente es una herramienta que cubre muchísimas de las necesidades analíticas que tienen hoy en día las compañías, pero la realidad es que a veces nos enfrentamos a necesidades que no pueden ser cubiertas con este tipo de herramienta, ¿no? Como es Power BI Desktop. Pues, por ejemplo, tengo necesidades de exportación, tengo necesidades, y será algo que recalquemos, de impresión de documentos. ¿Cuántas veces no? Yo tengo un listado y necesito exportarlo y que se visualice, ¿no? Y ahí nos enfrentamos a que si las tablas, los scrolls, etcétera, dentro de los cuadros de mando, igual alguno de vosotros os estáis sintiendo identificados, ¿no? Entonces, al final, mi principal objetivo es precisamente que al final del webinar pues haya conseguido aclarar quizá cuándo utilizar qué, ¿de acuerdo? Porque si nos vamos a la siguiente diapositiva, vemos al final la amplia gama de productos de los que dispone Power BI, ¿vale? Pues herramientas de autor, Power BI Desktop, Power BI para Excel, Power BI Report Builder, tenemos aplicaciones tanto para Windows como para iOS y Android, tenemos el portal de Power BI, tenemos licenciamientos especiales y portales específicos como pueden ser Embed y Premium, tenemos herramientas de servidor como puede ser Report Server, SQL Analysis Services. O sea, al final, la sensación muchas veces, y si me permitís, es ¿cómo? ¿Qué tengo que utilizar? Yo solo sé que tengo esta necesidad, que quiero explotar la información, que quiero generar indicadores, que quiero imprimir, que quiero... Entonces, ¿qué es lo que tengo que utilizar, ¿no? ¿Cuál es la herramienta óptima para mi propósito? En concreto, dentro de toda esta suite de productos, y por seguir contextualizando y aterrizando, hoy vamos a hablar fundamentalmente de Power BI Report Builder, ¿vale? Que luego pues detallaremos un poquito más. Al final es la herramienta de autor que nos ofrece Power BI, en este caso nos ofrece Microsoft, para la creación de este tipo de informes, los informes paginados. Entonces, vamos a entrar ya en este ámbito, ¿vale? Como son los informes paginados, y lo primero que quizá me gustaría aterrizar es responder a la pregunta de qué es un informe paginado, ¿vale? También hemos recibido muchas veces esta duda de vosotros. Como una imagen vale más que 1000 palabras, os he querido dejar aquí pues una serie de ejemplos, ¿vale? De lo que podrían ser, y de hecho son informes paginados, ¿vale? Pues vemos algunos con
capacidad visual, ¿por qué no? Un informe paginado, más allá del típico listado, también podemos tener esta capacidad visual dentro de nuestros informes. Tenemos informes pues tipo factura, tenemos informes tipo tabla, ¿no? Al final, todos estos ejemplos que estáis viendo aquí son informes paginados que en concreto pues, se han trabajado con esta herramienta. Y si bajamos ya a lo que es una definición, ¿vale? Más estricta, y si me preguntáis, Lidia, define qué es un informe paginado en una frase, pues sin duda alguna, me quedo con la primera, ¿de acuerdo? Al final son informes preparados para ser impresos. Esto lo vinculo con el segundo de los puntos. Al final, este tipo de informes también se denominan informes Pixel Perfect, al final por el control total y absoluto que tenemos a la hora de diseñar este informe, que podemos llegar hasta la exactitud de cada uno de los píxeles, cada píxel individual, ¿de acuerdo? Esto nos llega a cumplir, pues al final con reglamentos, normativas, etcétera, para que a la hora de exportar este informe, compartir este informe, imprimir este informe, etcétera, tengamos la garantía de que su diseño está llevado a la exactitud del píxel, ¿de acuerdo? Está basada en dos grandes productos, ¿vale? Que igual a muchos de vosotros os suenan, como son Report Server y Reporting Services, ¿vale? De hecho, si disponéis o trabajáis, habéis trabajado con estas herramientas, todo informe que se haya trabajado con Report Server y con Reporting Services, en este caso, pues de las últimas versiones 2016 y 2017, se puede trabajar con esta nueva tecnología y se puede publicar en este nuevo concepto de portal de Power BI, etcétera, ¿vale? Trabajan con ficheros tipo RDL, al igual que estos dos grandes productos, de manera que si estáis familiarizados con esto, pues hoy lo que escuchéis pues os va a ser muchísimo más cercano y podrá ser reutilizado todo el conocimiento del que dispongáis, ¿vale? Evidentemente, pues informes paginados, su propio nombre lo indica, son informes que están preparados para paginarse, para dimensionarse, por así decirlo, en páginas en función de los datos de los que se dispone, así como la exportación a muchísimos formatos, ¿vale? Podemos exportar a Excel, CSV, PDF, a PowerPoint, a Word, archivos webs, a XML, etcétera. De manera que esto lo hilo un poco, lo vinculo a lo que hemos comentado antes, ¿no? Cada herramienta con cada propósito. Busco tener informes con un diseño muy estricto que quiero enviar por correo cada mes porque al final su propósito es ser impreso, quiero exportarlo y que se mantengan los formatos, etcétera, pues esta es vuestra tecnología y en concreto Power BI Report Builder es vuestra herramienta, ¿vale? Power BI Report Builder, lo hemos comentado antes, es la herramienta que nos ofrece Microsoft para la creación y publicación de este tipo de informes, ¿vale? Lo que ha mejorado y lo que ha implementado aquí es la capacidad de publicar en el servicio de Power BI para compartir este tipo de informes, etcétera. Y bueno, ¿qué no es? ¿Vale? Aquí sí que, bueno, me gustaría destacar que pues en ningún caso los informes paginados vienen a sustituir a los cuadros de mando, más bien son el complemento perfecto de estos, incluso, ¿por qué no?, de las aplicaciones que se han podido construir con la suite de productos de Power Platform, ¿vale? Al final, a riesgo de ser muy insistente, cada necesidad y cada objetivo debe ser cubierto con la herramienta adecuada, ¿vale? Ahora, ¿cómo podemos llevar y aterrizar?
Perdona, Lidia, que además estaba hablando y estaba yo con el micrófono apagado. Sí, perdona, sí, por complementar lo que comentaba Lidia, al final, un poco lo que os queríamos transmitir con esto, perdona, Lidia, gracias, era que efectivamente, al final, Power BI al final es una plataforma, es una suite de productos, no es un único producto, ¿no? Y entonces, precisamente por eso, pues cada producto, como bien nos está diciendo Lidia, cubre una necesidad, ¿no? Y lo bueno de esta suite es que al final te permite, bueno, pues cubrir una analítica de cuadros de mando pues, de dirección, pero también un poco nos permite bajar, ¿no? Y al detalle y poder crear pues esos informes pixel perfect, como bien decía Lidia, muy interesantes. Y además, con todo el resto de la suite de Power Platform vamos a poder pasar a la acción, ¿no? E incluso integrarlo, como luego veremos, pues con otras herramientas, mandar esos informes de forma automatizada, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante que lo veáis como eso, como una herramienta que complementa toda la suite y la potencia que nos da. Ahí es donde nosotros pues os podemos ayudar y aportar con de alguna forma, pues con el expertise que tenemos para deciros pues cuál, en base a vuestras necesidades, cuál creemos que es la mejor herramienta o la combinación de herramientas para solucionar la problemática que tengáis, ¿vale? Muchas gracias, Iván. Muchas Y así, gracias. y así respiras un poco. Perdona, perdona, Gracias. sí. Sigue, sigue. No te preocupes, interrúmpeme cuando quieras. Estábamos viendo cómo aterrizábamos esta tecnología dentro de la organización, ¿no? Al final, ¿de qué opciones disponemos a nivel de licenciamiento para ser capaces de compartir estos informes? Bueno, lo primero de todo, ¿vale? Destacar que al igual que Power BI Desktop es la herramienta de autor para la construcción de cuadros de mando cuya descarga es gratuita y el diseño de los informes es gratuito y tú puedes construir sin limitaciones el cuadro de mando que tú necesites, pasa exactamente lo mismo con Power BI Report Builder. Es la herramienta de autor para trabajar con informes paginados, su descarga es completamente gratuita y el diseño de estos informes tampoco tiene limitaciones en cuanto al tipo de licenciamiento que dispongamos dentro de nuestra organización. El concepto es muy similar. El licenciamiento viene ligado al concepto de compartir estos informes con el resto de la organización, ¿no? Y como veis aquí, hemos querido representar las 4 formas de llevar este tipo de informes a las organizaciones. Probablemente la que hemos puesto como primera, por BI Premium por usuario, creemos que es un poco la punta de lanza que está teniendo ahora mismo este tipo de informes en el mercado. Al final, Power BI Premium por usuario es un nuevo licenciamiento que lanza Microsoft. La preview se lanzó, pues yo creo que fue en febrero, pero para compra estuvo disponible desde hace, pues no llega a 2 meses, ¿de acuerdo? Entonces, con Power BI Premium por usuario, lo que ha hecho Microsoft es acercar algunas de las características que teníamos con la licencia Power BI Premium, digamos la licencia corporativa, y entre ellas los informes paginados, las ha acercado y las ha, digamos, democratizado a nivel de usuario, ¿de acuerdo? De manera que aspectos como, repito, informes paginados, que es el tema que hoy nos ocupa, y otra serie de características propias de Premium, como puede ser inteligencia artificial, etcétera, las ha llevado a esta tipología de licencia y de alguna forma ha abierto al mundo, si me permitís la expresión, la existencia de este tipo de informes, ¿no? Que en ningún caso podemos hablar de que sean una novedad. En ese sentido, con Power BI Premium por usuario sería una de las opciones que tenemos para compartir este tipo de informes paginados con otros miembros de mi organización. En ese sentido, todo miembro con el que queramos compartir dicho informe deberá disponer de una licencia de Power BI Premium por usuario, ¿de acuerdo? Otro de los casos más clásico y que tenemos disponibles desde hace ya bastante tiempo con la opción de Report Server, ¿vale? Con Report Server, desde hace ya mucho tiempo, somos capaces, podemos compartir
este tipo de informes dentro de la organización, ¿no? Otra de las opciones, quizá menos conocida, es la posibilidad de contratar un tipo de licenciamiento de Power BI Embed dentro de Azure, que lo que nos permite es, de una forma muy similar a lo que nos ofrece Premium, asignando esa capacidad Premium, pues análogamente esa capacidad Embed a nuestros espacios de trabajo, de manera que yo, siendo un usuario pro, puedo compartir informes paginados en grupos de trabajo que tengan capacidad Embed y todo usuario que tenga acceso a ese área de trabajo podrá ver estos informes paginados, ¿vale? Y, por supuesto, desde que se lanzó la licencia Premium ya hace unos años, es una de las capacidades adicionales a las que nos encontrábamos con la licencia básica de edición, etcétera, para compartir este tipo de informes dentro de la organización, ¿de acuerdo? De manera que en función de pues, distintos ejes, número de usuarios, criticidad del dato, pues si necesito que mi dato esté on-premise o necesito que esté en una nube dedicada, etcétera, pues es evaluar cuál es el mejor escenario para compartir este tipo de informes. En la siguiente diapositiva hemos querido representar asimismo los distintos tipos de licenciamiento que tenemos dentro de Power BI, ¿vale? Porque realmente es bastante destacable que en la mayor parte de ellos, de hecho, solo se queda fuera la licencia, vamos a decir, clásica, la licencia de Power BI Pro por usuario, pero como os decía, la mayor parte de las opciones de licenciamiento que nos ofrece Power BI nos llevan a ser capaces de publicar estos informes y compartirlos en nuestra organización, ¿de acuerdo? Aquí el mundo del licenciamiento es todo un mundo, valga la redundancia. Hemos hecho otros seminarios pues, más específicos de esto. En este sentido, os proponemos pues que si sentís la necesidad de evaluar vuestro contexto, ser acompañados, etcétera, pues podéis contar en ese sentido con nosotros para buscar, como os decía, cuál es la mejor situación a nivel de licenciamiento en base a todos estos ejes que os comentaba al principio, ¿no? Y vamos a empezar ya, porque al final, pues bueno, lo interesante yo creo que es abrir la herramienta, verla, tocarla, etcétera, con la parte demo, ¿vale? Como no quiero que nos perdamos, he puesto 2, 3 slides más, luego la presentación se os hará llegar para que, bueno, veáis un poco qué es lo que vamos a ver a partir de ahora. La idea es que vamos a trabajar un pequeño informe paginado desde cero, un informe sencillito, ¿vale? Para que digamos, nos dé cobertura en el webinar, pero para que veáis y tengáis esas sensaciones de la herramienta, etcétera. Y después, pues sobre todo hasta donde pues, nos dé tiempo, sobre todo si hay preguntas, ¿vale? Porque os animamos a que nos las dejéis en el chat, pues os queremos enseñar más posibilidades, ¿vale? Con informes demo quizá pues más elaborados para que veáis pues desde capacidades visuales, etcétera, ¿vale? La primera parte de la demo, el informe de ventas que vamos a trabajar con Power BI Report Builder, hemos querido reflejar en este pequeño diagrama porque como vamos a ir cambiando desde powerbi.com, luego vamos a abrir Desktop, vamos a abrir Report Builder, etcétera, para que no nos perdamos y hagamos foco sobre qué es lo que vamos a estar trabajando, ¿vale? ¿Cuál va a ser el foco de trabajo en la demo que vamos a hacer hoy? Por un lado, vamos a entrar, lo primero, vamos a entrar en el portal de Power BI, ¿vale? En el servicio de Power BI. Dentro de este servicio vamos a ver que tenemos publicado dentro de uno de los espacios de trabajo, en este caso va a tener capacidad premium por usuario, porque mi usuario, digamos, que tiene asignada ese tipo de licencia, ¿vale? Por eso voy a ser capaz, dentro de las 4 opciones que veíamos antes, voy a ser capaz de visualizar, publicar, compartir, etcétera, este informe. Vamos a ver que tenemos publicado un dataset, que es un dataset de ventas, ¿vale?
al cual nos vamos a conectar desde las dos herramientas de autor. Nos vamos a conectar al mismo dataset desde Desktop y nos vamos a conectar desde Report Builder, ¿vale? Vamos a construir estos informes y los vamos a publicar en el mismo espacio de trabajo en el que tenemos publicado el dataset de ventas, ¿vale? También vamos a ver, cuando empecemos a trabajar con Report Builder, esta línea que tenemos aquí, vamos a ver las relaciones que existen entre las dos herramientas y las posibilidades que nos da para agilizar o acelerar el trabajo con Report Builder, el hecho de, bueno, pues al final son dos herramientas de la misma tecnología y evidentemente se hablan y existen sinergias, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a trabajar, digamos, de un modo en el que vamos a ver esta relación que existe aquí, ¿de acuerdo? Entonces, este es un poco el escenario en el que vamos a trabajar. Después, en la siguiente slide, como os pasaremos la presentación, hemos querido reflejar simplemente las distintas áreas que existen dentro de la herramienta de autor de Report Builder, ¿de acuerdo? Pues desde la cinta al panel de parámetros no me detengo demasiado aquí porque prefiero que lo veamos directamente sobre la herramienta, ¿de acuerdo? Y simplemente por no estar volviendo a la presentación y que a partir de aquí, en esta media horita que nos queda, pues ya nos movamos al mundo demo, y para que sepáis el contenido que queda en el tercer y último punto, os hemos dejado 3 enlaces para, de alguna forma, animaros o intentar facilitar el onboarding o la entrada con esta herramienta, ¿vale? Hemos seleccionado 3 enlaces que consideramos de interés. El primero de ellos, el enlace de descarga de esta herramienta gratuita como es Report Builder. El segundo, una pequeña introducción a este tipo de informes. Y el tercero y último, un enlace que contiene ficheros de ejemplo, ¿vale? Y que se corresponde con algunos de los que veremos al final, si nos da tiempo, compaginándolo con vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un poco a nivel de presentación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pasar ya a lo que es la demo, ¿vale? Como os he dicho, en la primera parte de la demo vamos a centrarnos en primer lugar en el portal de Power BI, ¿vale? Yo ahora mismo he accedido a app.powerbi.com, que es el servicio web de Power BI, donde he publicado pues, los distintos cuadros de mando, informes, dataset, etcétera, que vamos a trabajar en la demo. En concreto, tenemos un área de trabajo que es E4IA, que tiene capacidad premium por usuario asignada, ¿de acuerdo? Aunque no es el objetivo de la sesión de hoy, simplemente veis en la configuración tenemos asignada este tipo de licencia para pues, poder trabajar con este tipo de informes, ¿no? Y dentro de este área de trabajo, como os decía, acordaos del diagrama, tenemos por un lado el dataset de ventas, que es el dataset con el que vamos a trabajar, y tenemos un informe paginado, que es este que vemos aquí, y tenemos un cuadro de mando, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente quiero que empecemos viendo publicados cuál es el contenido de estos dos ficheros, ¿vale? Para centrar un poquito cuál es el objetivo que vamos a tener en la demo de hoy. Por un lado, tenemos este cuadro de mando. Esto es un cuadro de mando hecho con Power BI Desktop, ¿de acuerdo? Que hemos simulado de alguna forma lo que sería el layout o el diseño de un informe pues más tipo paginado, luego lo veremos, que se parecen, realmente se parecen, en el que tenemos simplemente un visual de tipo tabla, tenemos un modo cabecera, entre comillas, y un filtro, ¿vale? Por país, que nos va a permitir filtrar por país. Y después tenemos el informe paginado, que vais a ver que guarda ciertamente un diseño muy similar al que teníamos en el cuadro de mando, ¿vale? Y me centro ahora un poquito en este, ¿vale? Y en las posibilidades que tenemos dentro del portal de Power BI. Por un lado, pues haciendo clic en el informe lo hemos abierto, ¿no? Y lo estamos visualizando de alguna forma, pues el tablón, ¿no? que hemos puesto, etcétera. Vemos que también tenemos un filtro
de país para seleccionar y filtrar los datos que vemos en esta tabla. Pues ahora mismo estamos viendo los datos de Asia. Podemos, como decíamos, exportar este informe a múltiples formatos. Vamos a exportarlo, por ejemplo, a PDF para que veamos pues un poco cuál es el resultado de este formato, ¿no? Que estamos viendo aquí, que está paginado, ¿de acuerdo? Aquí estamos viendo la página 1, pero si hacemos clic en el botón de siguiente, pues vemos que está completamente paginado y podríamos seguir pasando páginas, ¿de acuerdo? En la vista de lo que es el propio portal. Ya se nos ha exportado y veis, en este momento se han generado pues un total de 30 páginas en base a, como os digo, la cantidad de datos que tenemos, ¿vale? En este caso, pues para Asia tenemos ventas de estos productos por un total de 30 páginas, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, otra región tuviese un volumen menor de datos, pues se redimensionaría en consecuencia, ¿de acuerdo? Tenemos, por un lado, una cabecera, ¿vale? Que luego veremos en la herramienta de edición, pero para que no nos perdamos, tenemos un pie de página muy sencillo que nos va indicando la página en la que estamos posicionados y tenemos la tabla que de alguna forma se mantiene estática a nivel de píxel al milímetro en base a cómo la hemos diseñado, ¿de acuerdo? Hemos exportado a PDF, pero podríamos haber exportado a cualquiera de los formatos que tenemos aquí. Podríamos verlo, este es el formato predeterminado, pero quizá más agradable o más directo a la hora de evaluar cómo se va a exportar a posteriori mi informe, es la vista de página, ¿no? Que ahora lo que nos está cargando es la vista previa de la misma, digamos, versión que se nos ha exportado, pero dentro de lo que es el portal. Y aquí, de nuevo, pues podríamos paginar, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, a ver si no tarda mucho, si no, te voy a cancelar. Uy. Este es el efecto demo. Es la primera, pero habrá más, os lo garantizo. Quiero enseñaros un par de cositas más dentro del portal, ¿vale? Antes de pasar a ver la herramienta. Quiero enseñaros la capacidad de suscribirnos al informe, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? Igual que en un cuadro de mando elaborado con Power BI Desktop, publicado en el servicio, nos podemos suscribir, pasa lo propio en el informe paginado, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? Que yo puedo configurar de forma automática que se me envíe un correo electrónico con una frecuencia determinada que le especifico, incluso horaria, y que incluya pues desde un vínculo al informe, etcétera. Puedo suscribirme a mí misma o puedo suscribir también a otras personas, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta las opciones de licenciamiento, ¿de acuerdo? Al final, si la persona debe ser capaz de ver este informe en el servicio, tendrá que guardar el licenciamiento adecuado para que lo pueda visualizar, ¿de acuerdo? Y por último, antes de pasar a ver las herramientas, dentro del portal vemos que dentro de la posibilidad de crear informes, paneles, conjuntos de datos, flujos de datos, que no es el foco de la sesión de hoy, ahí está la posibilidad de crear informes paginados, ¿vale? Es cierto que así como para el caso de los cuadros de mando podemos generarlo y podemos editarlo dentro de lo que es el propio portal, en el caso de un informe paginado vais a ver que si yo mi objetivo es crear un informe paginado que está mirando, que quiere involucrar a este dataset, como hemos visto, que vamos a hacer en la demo, que vamos a crear informe paginado, lo que va a hacer es de forma automática, me va a descargar un fichero tipo RDL, que es igual que los cuadros de mando, pues es un .pbix, es el tipo de fichero que trabaja con esta tecnología. Se me va a descargar automáticamente este fichero ya conectado a este origen de datos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo lo que estáis viendo, que acabo de abrir, es este fichero
que, como veis, si despliego en la parte de orígenes de datos, está conectado a un dataset de Power BI, ¿de acuerdo? Esto es muy interesante porque donde previamente únicamente teníamos la posibilidad de alguna forma, conectarnos a distintos orígenes de datos, como podía ser SQL, fijaros, incluso ya está Dataverse, Analysis Services o vía ODBC, ¿vale? Si necesitamos conectarnos a pues, un Redshift, etcétera, pues lo podríamos hacer vía ODBC, conector directo a Oracle, etcétera. Ahora lo que podemos hacer es conectarnos a un conjunto de datos de Power BI. Y cuando le damos, se abre directamente, porque yo estoy aquí, digamos, he iniciado sesión con mi usuario y tengo aquí todos mis espacios de trabajo, en concreto el que estábamos viendo, y aquí tenemos todos los datasets a los que yo me puedo conectar. No le voy a dar, ¿vale? Porque este es en particular al que ya nos hemos conectado, porque digamos que lo hemos acelerado, hemos dicho que queríamos ya empezar a trabajar sobre ese dataset, pero sería este que vemos aquí, ¿de acuerdo? Y al final, por enseñaros un poco el layout de lo que es la herramienta, las zonas están bastante diferenciadas y es bastante intuitivo, ¿de acuerdo? Tenemos por un lado el lienzo, que es esto que vemos aquí, donde vamos al final a diseñar nuestro informe. Empezamos a ver aspectos de tamaño, de píxeles, de puntos. Podemos, como os decía, diseñar hasta el nivel de píxel. Tenemos, nos ha generado por defecto pues un texto, pero lo que vamos a hacer es insertar un encabezado. ¿Veis? En la cinta de opciones tengo la posibilidad de ir incluyendo desde cuadros de texto, etcétera, y de una forma muy sencilla puedo agregar encabezado y pie de página, ¿de acuerdo? Lo vamos a ir ya montando poco a poco. Y por otro lado, tenemos en la zona superior del informe lo que serían para nosotros los filtros, el concepto de filtro. Dentro de Report Builder se denomina parámetro, ¿vale? Son los parámetros por los que vamos a filtrar la información, que están, digamos, localizados en esta parte superior. Y en la zona izquierda tenemos los datos del informe, ¿vale? Todas las conexiones que hemos generado, todos los conjuntos de datos, etcétera. Entonces, vamos a trabajar, si os acordáis, un informe muy sencillo cuyos datos están incluidos dentro de este origen, que es el dataset de Power BI, que va a ser pues una tabla, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer es, nos hemos conectado al origen de datos, ¿de acuerdo? Pero ahora tenemos que generar el conjunto de datos que vamos a utilizar en el informe. Y aquí, aunque hay distintas formas, ¿vale? Y esta, aunque no la vamos a trabajar, no quiero dejar de enseñarla. Botón derecho, agregar conjunto de datos. Yo puedo, especificando que el origen de datos es el dataset, puedo, a ver si no tarda mucho en cargar, podría ir arrastrando, digamos, las columnas que viven en ese dataset y podría ir, en ese origen de datos, perdón, y podría ir generándome el conjunto de datos, ¿de acuerdo? Pues podría ir arrastrándome, ¿vale? Y podría crearme sin ningún problema ni dificultad el conjunto de datos. Le daría aceptar y me crearía mi conjunto de datos para empezar a trabajar, ¿vale? Pero lo que os queremos enseñar es una de las relaciones que existen por el simple hecho de estar trabajando con tecnología Power BI, ¿de acuerdo? Y al final nos vamos a aprovechar, vamos a cancelar esto, nos vamos a aprovechar de que tenemos por otro lado construido, y aquí es donde, por eso os decía, no quiero que nos perdamos, acordaros del diagrama, tenemos, si os acordáis, un cuadro de mando hecho con desktop, con un estilo muy similar, con una tabla muy similar, pero con nuestro scroll, etcétera, y vamos a aprovecharnos de que ya hemos trabajado esto, ¿de acuerdo? Entonces, hay una funcionalidad que muchos de vosotros quizá pues, tenéis detectada, ¿no? Pero no tenéis vinculada a esta funcionalidad, y es el analizador de rendimiento, ¿de acuerdo? El analizador de rendimiento, además de ofrecernos pues, este tipo de informes, de auditorías sobre
el performance de nuestros cuadros de mando, lo que nos permite es cada uno de estos visuales tiene por debajo una consulta, ¿vale? Una query que genera el visual, ¿de acuerdo? Y en concreto este visual y no otro, con estas columnas que salen de estas tablas, etcétera. Lo que vamos a hacer es copiar esta consulta, ¿vale? Y la vamos a pegar y vamos a generar nuestro conjunto de datos directamente con la información que necesitamos a través de esta consulta, ¿vale? Vamos a llamarle ventas y voy a repetirlo, ¿vale? Desde el principio tenemos nuestro origen de datos que se ha descargado automáticamente, vamos a agregar un conjunto de datos, selecciono el origen de datos que me interesa, en este caso solo tenemos uno, le vamos a llamar ventas y en diseñador de consultas tenemos la posibilidad de pegar la query que hemos extraído de nuestro cuadro de mando, ¿vale? De manera que esto es un acelerador, ¿veis? De hecho, estamos en formato DAX, ¿de acuerdo? Abrimos en este botoncito que está aquí un poco oculto el modo de diseño, pegamos, ¿veis? Que tiene un formato como este, ¿de acuerdo? Y le damos a aceptar. Entonces, esto tarda un poquito, espero que no demasiado, y lo que nos ha hecho, ¿veis? Ya es hacer exactamente la selección que teníamos en el cuadro de mando para nuestros datos. ¿Veis? Entonces, sin más, ahora cuando cargue le vamos a dar a aceptar y ya tendremos nuestro conjunto de datos preparado para trabajar el informe. Vamos a incluir la tabla, ¿vale? Para que veáis un poco cuál es la filosofía de trabajo con la herramienta. Y quizá no lo vamos a dejar de alguna forma a nivel de diseño como el que veíamos que estaba publicado, sobre todo pues, por economía de tiempo, ¿no? Tipos de letra, etcétera, pero bueno, lo grueso lo vamos a hacer. Podemos trabajar o insertando la tabla arrastrando, ¿vale? O utilizando, aprovechando lo que se denomina el asistente de tablas, ¿vale? Que nos dice que a qué conjunto de datos nos queremos conectar y, ¿veis? Incluso ya nos ofrece la posibilidad de mostrar los datos tipo matriz, ¿vale? Ahora mismo, por comodidad, vamos a hacer una tabla, eso significa que vamos a arrastrar, y de hecho lo podemos hacer toda la vez, los campos disponibles a valores, ¿veis? Nos da una vista previa de lo que va a ser nuestra tabla y le vamos a dar a finalizar, ¿de acuerdo? Y aquí ya nos ha incluido en nuestro lienzo la tabla. Como os decía, fijaros, si yo hago clic en la tabla, vamos a ver en las propiedades, a ver si hago clic donde tengo que hacer, en las propiedades empezamos a ver mucho concepto de tamaños, ¿vale? Y localización. ¿Dónde está localizada? ¿Cuál es el tamaño? Etcétera. ¿Por qué? Porque al final esto es lo que se mantiene estático a la hora de después imprimir, exportar, etcétera. Podemos cambiarles, como os decíamos, pues el tipo de letra, el tamaño, etcétera. No vamos a centrarnos quizá en la parte tanto de diseño como en lo importante, ¿no? Que es construir ese primer informe. Como veis, estamos en un modo, digamos, edición. Estamos trabajando, nos cogemos nuestros datos, representamos nuestras tablas, podríamos representar gráficos, etcétera. La propia herramienta tiene la posibilidad, por facilitar, al final son informes que necesitan de bastante chequeo, ¿no? Por así decirlo. Voy construyendo, voy viendo cómo se visualiza, etcétera. Tiene el modo ejecución, que es lo que vemos aquí, ¿vale? ¿Veis? Vistas. Estamos en la vista de edición, ahora vamos a la vista de ejecución. Y lo que nos hace es, dentro de la propia herramienta de autor, nos va enseñando cómo se ve nuestro informe, ¿vale? Paginado. Estamos en la página 1,
nos vamos a la página 2, 3, 4, etcétera. Podemos incluir también de una forma bastante ágil y rápida una serie de campos integrados que están predefinidos en la herramienta, ¿vale? Como son, por ejemplo, el número de la página, ¿vale? Que sin más lo cogemos, lo arrastramos y lo podemos poner aquí en el pie, que es el que estábamos representando en el informe que veíamos, ¿vale? Podríamos incluir imágenes, que teníamos también nuestro logo incluido en el informe. Podemos insertar imágenes, digamos, diciéndole la sección que queremos que ocupe. Podemos importarlas dentro de nuestro PC y ya aparece dentro de lo que es nuestro lienzo, ¿vale? También se recupera y se incluye, al final la imagen es un dato más, dentro de la sección de datos del informe, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento, lo que hemos hecho, por recapitular, es nos hemos conectado a un dataset que vive en el servicio de Power BI que habíamos construido previamente. Hemos construido un informe paginado muy sencillo con una tabla de información, con nuestra cabecera, nuestro pie de página y que pues ya podemos ver la información, digamos, paginada, ¿vale? Lógicamente, de este al que hemos visto, pues hay pequeños saltos, ¿no? Desde el diseño, el tipo de letra, pues un poquito más cuidado el encabezado, etcétera, y lo que nos faltaría es incluir el parámetro, ¿de acuerdo? Que por pues, cuestiones de tiempo, porque quiero que veamos otro tipo de informes y no sé si, Iván, ¿hay alguna pregunta por el momento? Iván o Nerea. Sí, Sí, hay perdona. unas Dime, dime. cuantas. Vale, pues Hay unas entonces, cuantas, hay unas cuantas. vale, pues entonces, a más, yo creo que más o menos, pues cumplido hasta aquí la parte de crear un pequeñito informe. Ahora es por no dejarlo sin cerrar el ciclo, ¿no? Que es la publicación del propio informe. Vamos a ver esto. Vamos a ver otros ejemplos con más funcionalidades para que veáis esas capacidades adicionales y si os parece, pues así podemos contar con 5 o 10 minutos de preguntas, ¿vale? Si las sabemos contestar, las contestaremos en el momento y si no, nos pospondremos a pues, contestaros por correo, etcétera. Entonces, como os digo, vamos a cerrar el círculo, tenemos nuestro informe, vamos a guardarlo en el PC. Yo soy fan del escritorio, vamos a guardarlo en el escritorio. Ventas webinar. ¿Vale? Y vamos a publicarlo. ¿Cómo lo publicamos? Tenemos el mismo botón que tenemos en la misma posición de desktop. Estoy todo el rato haciendo las similitudes y diferencias, ¿de acuerdo? Pero creo que puede ser interesante ir, porque al final desktop seguramente es una herramienta con la que estamos más familiarizados que con esta. Podemos publicarlo desde aquí o podemos publicarlo desde archivo, ¿vale? Cuando le damos a publicar, nos va a preguntar en qué espacio de trabajo queremos publicarlo, le vamos a decir que lo queremos publicar en E4IA, le tenemos que dar de nuevo un nombre, ¿vale? Esta es una diferencia, no coge el que hemos puesto por defecto y le damos a guardar. Entonces, en este momento, lo que ha hecho es ya publicarlo arriba. De hecho, vamos a verlo, vamos a refrescar el servicio y si aquí busco webinar, ¿veis? Lo tenemos aquí. Tiene bastantes datos, la verdad, para ser un ejemplo demo, sobre todo como no estamos trabajando ahora con el parámetro y no nos hemos quedado con una subsección de los datos, tiene bastantes datos. Bueno, no se ha portado demasiado mal, ¿vale? Y aquí lo tenemos, pues como veis, pues nos faltaría un poquito de trabajo, ¿no? Formatear la fecha, ponerles el formato de los números, etcétera. Pero bueno, vamos a ver, para que sobre todo nos dé tiempo a la parte de preguntas, esos otros informes con más funcionalidades y pasamos a las preguntas, si os parece, ¿vale? Voy a abrir simplemente 3 de ellos, ¿vale? Para que los podamos ver. Vamos a ver, por ejemplo, este de ventas que mide el performance. Vamos a ver
un ejemplo, a ver si estoy intentando abrir muchas cosas a la vez, entiendo que no. Vamos a abrir un ejemplo de factura y por ser un poquito distinto, aunque a nivel de diseño visual quizá no es tan atractivo, pero vamos a abrir este de etiquetas, ¿vale? Todos estos ejemplos, por eso también os hemos querido poner los enlaces de interés. Todos estos ejemplos están disponibles en uno de los enlaces que tenéis en la última sección, ¿de acuerdo? Para que los podáis probar, etcétera. Además, algo que ha hecho Microsoft es, evidentemente, digamos, no sé si la palabra puede ser contenerizar, pero incluir el origen de datos dentro del propio fichero para que no haya problemas a la hora de conexión, ejecución, etcétera. Entonces, por ejemplo, este que vemos aquí, que es del performance de las ventas, además vamos a ver que tenemos la posibilidad de hacer un pequeño filtro, nos dice que si queremos expandirlo o no, si queremos expandir las ventas por país o no, y veis que, pues bueno, más allá del diseño tiene más capacidad, ¿no? Desde indicadores, etcétera. Podríamos verlo en vista de impresión, ¿veis? Y aquí tenemos pues las dos páginas en las que se pagina el informe en función de los datos que tiene, ¿de acuerdo? Como siempre, visto para la impresión. Vamos a ver otro de ellos, esto que es una factura, ¿de acuerdo? Y si vemos rápidamente, se va a ver pues un poco el esfuerzo o el nivel de detalle técnico que se requiere con la herramienta, este tipo de informes, ¿no? Entonces vamos a ejecutar. Nos pide que seleccionemos una compañía, vamos a seleccionar esta de aquí, y nos va a sacar la factura para esta compañía, preparada para ser impresa, con los datos de la compañía en cuestión, un listado de las líneas, el pie, etcétera, siempre pues siguiendo ese protocolo, ¿no? de envío que es propio de cada compañía. Y vamos a ver el tercero, que como os digo, pues es menos vistoso, pero quizá da luz a todas las posibilidades que existen a la hora de trabajar con estos informes, que es la generación de etiquetas, ¿vale? Con un tamaño determinado, fijo, y que dependa de unos datos que yo puedo tener en mis RPs, en mis bases de datos, etcétera. Como puede ser este ejemplo, que como veis es muy sencillo, pero cuando le doy a ejecutar, yo puedo seleccionar qué etiquetas quiero sacar, ¿vale? Y cuando le doy a ver informe, pues vamos a ver que nos las ha, digamos, sacado todas ellas, ¿vale? Para prepararlo ya, para imprimirlo, cortarlo, etcétera, ¿vale? Como os digo, menos vistoso, pero que yo creo que pues, un poco da luz a todas las capacidades y todas las posibilidades que existen con la herramienta. Entonces, si os parece, estos 5 minutos que quedan, podemos ver las preguntas que han ido surgiendo, lo que nos dé tiempo y lo que os podamos contestar. Tenemos bastantes y lo que pasa es que muchas o bastantes van referidas a lo mismo, ¿vale? Oye, en primer lugar, muchas gracias, Lidia, por la concreción y, bueno, evidentemente, pues esto da para hablar mucho tiempo más, ¿no? Hoy era solamente contar una pequeña pildorita, ¿no? Bueno, en primer lugar, si os parece, y mientras tanto, si quieres, Lidia, abrir también tú la zona de preguntas y así también lo puedes ver. Venga, vale. Hay varios de ellos, varias preguntas que nos hacen en referencia a si es necesario tener la licencia de Power BI Pro para todos, si es necesario tener la licencia Premium por usuario para todos los usuarios que quieran consumir este informe o no, etcétera, etcétera. Entonces, vale. Bueno, vamos, les he ido contestando, pero yo, si quieres, vamos viendo. ¿Le dedico 2 minutos a intentar centrar este tema? ¿O hay más preguntas Sí. ¿Hay alguna otra pregunta más de temas de filtros y tal? Entonces, yo creo que es interesante que esto lo comente, sí. Vale, a ver, al final, lo que os decíamos, ¿no? El tema licenciamiento es un mundo. He vuelto a poner en la slide de las licencias. Si nos vamos a Premium por usuario, que es la nueva, la que yo creo que ha abierto al mundo este tipo de informes, por ejemplo, en mi caso, yo tengo licencia Premium por usuario, por eso he podido acceder y visualizar
informes paginados en el workspace que tenía asignada capacidad premium por usuario que hemos visto, y en concreto, por ejemplo, Iván, si quisiera acceder a ese workspace y ver el informe, tendría que tener licencia premium por usuario, ¿vale? Esto dentro de premium por usuario, es decir, para utilizar las capacidades adicionales a Pro que nos ofrece Premium por usuario, sí, todos los con los que queramos compartir tendrían que tener este tipo de licenciamiento, ¿vale? Que el PVP pues son 16,80, si no me equivoco, al mes. Cuando empieza a ser un número de usuarios elevado y hay que pensar en otras fórmulas, podemos ir directamente al premium, pero que estamos hablando de un número muy elevado de usuarios, ¿vale? Porque empezamos a hablar a partir de los 4.000 euros mensuales y que ahí se abre a toda la organización, es decir, va por capacidad, no tiene por qué ser nominal, o a Embed, que quizá es la opción que está un poco a caballo a nivel sobre todo de costes entre premium y premium por usuario. Embed es un tipo de licenciamiento que también licencia por capacidad. Creo que se empieza a hablar desde los 600 euros al mes, ¿vale? En base pues a unas métricas de capacidad, y se asigna espacios de trabajo exactamente igual que Premium por usuario y Premium. Y no hace falta que el usuario tenga licencia Premium por usuario, sí Pro, ¿vale? Si tengo un workspace con capacidad Embed, todos los usuarios Pro de mi organización que quieran acceder podrán ver los informes paginados y los podrán consumir, ¿vale? O bueno, report server, que es la posibilidad local. Eso es. Entonces, bueno, yo creo que más o menos hemos hecho un repaso de toda esta parte. ¿Hay alguna otra pregunta que complementa esto y es para el tema de poder descargarte lo que serían los informes y si una vez generado un informe en PDF, bueno, pues cómo se puede enviar a otras personas de la organización o si en ese caso es necesario que esas personas dispongan de licencia para poder ver ese PDF? Bueno, evidentemente la respuesta es que no. Al final, si generas el PDF y al final es un PDF que evidentemente no tiene ningún tipo de interactividad, o sea, de interactuación, es decir, el usuario que reciba ese PDF no puede interactuar con el informe paginado, pero lo va a poder ver. De hecho, tenemos algún caso, ¿no, Iván? En este sentido, que pues todo el complemento que nos da la Power Platform de Microsoft a través de Automate, etcétera, pues generar todo ese flujo a partir de la generación de ese informe sobre cómo distribuyo yo el informe después, pues desde empresas de seguros que quieren compartir con sus mediadores. Bueno, hay decenas de casos. Y luego también nos están preguntando si puede haber personas que tengan licencias Pro y licencias Premium por usuario en la misma organización. Sí. Y bueno, en ese caso sí que es posible, pero como bien ha dicho Lidia, los usuarios de la licencia Pro no podrían ver los informes paginados que se hayan generado que lo haya generado el usuario que tiene la licencia Premium por usuario, ¿vale? Eso es. ¿Hay alguna otra pregunta de tema de filtros, de cómo se puede, bueno, que yo creo que, no sé si lo ves también, Lidia, que habla de, bueno, pues de cómo se hace el tema de los filtros en lo que es la herramienta de autor. Bueno, creo que lo habéis comentado un poquito muy rápidamente, no sé si lo puedes comentar ahora en 2 minutillos. Sí, a ver, no, en 2 minutos la verdad es que no da. No hemos incluido el parámetro dentro de lo que es la demo, no hemos incluido el parámetro, porque la verdad es que aquí cambia la filosofía con respecto a desktop. Así como en desktop tenemos nuestro dataset que con todas nuestras relaciones entre las distintas tablas, etcétera, a la hora de crear, y me voy al inicial que hemos visto en el que estaba generado el parámetro. A la hora de crear estos parámetros tenemos que pues, ser bastante rigurosos y hay una serie de pasos que hay que ir dando a la hora de incluir este parámetro que filtre otro conjunto de datos dentro de nuestro lienzo, ¿de acuerdo? En este caso, pues hay un conjunto de datos específico con los distintos valores que toma la dimensión país para que se pueda visualizar bien. Y en concreto, si trabajamos con este concepto de copiar la query, este es el trozo de código que le falta, ¿de acuerdo? Que, bueno, habría que, esto es específico para este caso, ¿de acuerdo? Pero luego hay que construirlo
para que filtre en vuestros casos particulares. Le faltaría esta parte de código de aquí, ¿vale? A lo que hemos pegado antes, y habría que definir el parámetro, ¿de acuerdo? El tema de los parámetros es una de las cosas que distan más de lo que es el cuadro de mando tradicional a la hora de cómo lo gestionamos, etcétera, ¿vale? Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta que habla de que para, bueno, que más o menos ya lo hemos contestado, ¿no? Que para realizar los informes paginados, si no es suficiente con tener las licencias Pro y descargar gratis el REPL Builder, y que si es necesario disponer de la licencia Premium? Entonces, más o menos lo hemos contestado. Es decir, lo que es la herramienta de autor sí que es gratuita, y de hecho hemos puesto el link para que se pueda descargar, pero para que luego otros usuarios, o sea, para poder publicar ese report en el servicio, es necesario tener la licencia Premium por usuario. Y todos los usuarios que quieran ver y compartir ese informe tienen que tener también la licencia Premium por usuario. La opción es ver la posibilidad de, bueno, pues generar un PDF a lo mejor y automatizar ese envío de ese PDF a otras personas que no dispongan de esa licencia Premium por usuario. ¿Vale? Eso es. También un poco bueno, hay una otra pregunta de, bueno, de estos informes, cómo los consume el usuario final. Bueno, más o menos yo creo que también lo hemos contestado, ¿no? Al final, a través del servicio, pues se publica y ya puede ser accesible por parte de los usuarios, ¿no? Bueno, yo creo que así más o menos hemos ido contestando a todos, ¿no? Espero que no me haya dejado nada, porque, bueno, más o menos como han sido muchas preguntas, pero ha habido muchas que son de lo mismo, queríamos hacer así un poquito un resumen, ¿no? Espero que hayamos podido contestaros a todos. Si no, pues bueno, la recapitularemos y os contestaríamos a todos directamente. Y si no, pues bueno, como bien pone aquí Lidia, tenéis aquí nuestros correos electrónicos. De verdad, os animamos a que contactéis con nosotros para que os resolvamos las dudas, para que os podamos ayudar, para que os podamos dar, pues, si queréis un servicio bueno, pues de formación más avanzada, o bien de consultoría, para ver cómo en vuestra organización pues poder empezar a trabajar con esta herramienta súper interesante, ¿no? Que complementa a toda la potencia que nos da Power BI, pues evidentemente con toda la parte de Power BI de esto, para crear cuadros de mando y todo el servicio de Power BI con sus distintos tipos de licenciamiento, ¿no? Allí pues, os podemos ayudar pues en toda la fase de despliegue de Power BI, de toda la parte de gobernanza, de seguridad, de arquitectura, etcétera, etcétera, porque como veis, cada vez pues hay más productos, más formas de desplegar, y evidentemente pues es importante conocer todo esto bien para dar con la clave de cuál es la mejor forma para poder desplegar Power BI en vuestra organización, y que le podáis sacar el mayor partido, ¿no? Pues al menor precio. Así que yo por mi parte, pues muchísimas gracias. Agradecer también a Lidia el trabajo para poderos explicar pues en una horita lo que es esta herramienta y la potencialidad que tiene. Espero que más o menos os hayamos picado en la curiosidad, ¿no? Y que os haya parecido interesante. Y nada, y seguimos preparando otros webinars, y esperamos pues que os sigan interesando, y que a partir de ahí pues tenéis esperamos que sigáis bueno, pues conectándoos a los webinars, y os seguimos viendo por aquí. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo, y nada, y hasta la siguiente. Muchísimas gracias. Que Hasta tengáis buen luego. día. Hasta luego. Chao, chao.